Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el Consejo de Derechos Humanos, o como mejor se conoce, la CNDH. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo que fue creado el 15 de marzo de 2006 en votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual tuvo votos en contra por parte de Estados Unidos de América, Israel, Palaos y las Islas Marshall. También tuvo abstenciones de votos, como fue el caso de Bielorrusia, Irán y Venezuela. El objetivo principal de esta organización internacional es considerar la situación de la violación de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Cabe mencionar que este organismo sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos. Esto principalmente porque esta comisión fue a menudo muy criticada por incluir miembros que ni siquiera podían defender a sus propios pueblos o a su nación contra los derechos humanos. En cuanto a la arquitectura organizacional, el Consejo está integrado por 47 miembros, los cuales son elegidos por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de una votación directa y secreta. Este Consejo se basa en una distribución geográfica equitativa, por lo cual se distribuye alrededor de todo el mundo los distintos asientos con los que se cuentan. En los estados de África tenemos 3 asientos, en los estados de Asia y el Pacífico tenemos 3 asientos, en América Latina y el Caribe se cuenta con 8 asientos, en estados de Europa Occidental se cuenta con 7 asientos y en estados de Europa Oriental se cuenta con 6 asientos. Los miembros de estos consejos sirven por un periodo de 3 años, los cuales no son elegibles para reelección después de haber servido 2 mandatos consecutivos. Posteriormente tenemos la organización interna del Consejo, la cual es la mesa y la presidencia. La mesa del Consejo se compone prácticamente por 5 personas, la cual es un presidente y 4 vicepresidentes. Estas 5 personas representan los 5 grupos regionales, los cuales sirven por un periodo de un año. Por consiguiente, tenemos los órganos subsidiarios del Consejo de Derechos Humanos. Prácticamente estos órganos ayudan al Consejo de Derechos Humanos a detallar procedimientos, a componer diálogos, a hacer proyectos jurídicos o formular recomendaciones. En ellos encontramos distintos órganos como el Comité Asesor, como el Foro Social y el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo. En el ámbito internacional, la CNDH lleva un papel importante, pues su rol principal es la protección de los derechos humanos alrededor de todo el mundo, en la cual toma distintos temas referentes a como es llevar actividades de observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Sus funciones en el campo internacional son distintas, como por ejemplo, este organismo recibe las quejas de las presuntas violaciones a los derechos humanos y las investiga. Asimismo, formula recomendaciones públicas ante las autoridades respecto a esta violación de derechos humanos que se llegara a cometer. También procura la conciliación entre los quejosos y las autoridades responsables en relación al conflicto planteado. Asimismo, también impulsa la observación de los derechos humanos en los distintos países. En cuanto al logo y el eslogan del Consejo de Derechos Humanos, observamos que tiene alrededor 2 hojas de laurel. Esta prácticamente hacen referencia a la paz, mientras que en el centro lleva una mano, la cual hace referencia a alcanzar la paz. El eslogan de este consejo es: la CNDH está contigo, vigila y protege los derechos humanos. Esto pues hace referencia al motivo principal de la creación de esta organización, que es la defensa de los derechos humanos alrededor de todo el mundo.
Por último, tenemos los casos y logros más relevantes que ha llevado a cabo el Consejo de Derechos Humanos. El primer caso es en el año 2005, que es cuando la CNDH comienza con la lucha contra la discriminación por la religión en las escuelas. Tenemos que en el año 1993 había 3.768 casos por este tipo de discriminación. Para finales del año 2005 solo había 78 casos de este tipo de discriminación, lo cual arrojó un resultado de una disminución del 98%. El segundo caso se da en el año 2011, que es cuando la CNDH comienza la lucha de igualdad de los indígenas. Esto principalmente lo llevó a cabo en Centroamérica y México, pues aquí estipulaba la CNDH que muchos de los presos indígenas eran metidos por discriminación, por lo cual ayudó a liberar alrededor de 396 indígenas en este año 2011. El último caso se da en el año 2018. La CNDH, con motivo de los sismos ocurridos del día 7 y 19 de septiembre, comenzó a realizar diversas acciones inmediatas, principalmente para ayudar y coayudar a la protección de los derechos humanos, los cuales destacan distintas quejas, las cuales 44 fueron relacionadas con la búsqueda y rescate de los inmuebles derrumbados, 101 con solicitud de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales y 47 relacionadas con daños a las instalaciones de centros laborales, lo cual la CNDH ayudó directamente a estas quejas